Patricio Morelos es socio de la encuestadora Poligrama. Está en cabina esta mañana, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Patricio, qué gusto recibirte en cabina de nueva cuenta. Emanuel, muy buenos días. Oye, Patricio, pues me entero que el viernes levantaron una encuesta en Tabasco y creo que será interesante que nos platiques. Esta empresa Poligrama nos ha compartido en otros momentos sus sondeos. Primero que todo, la metodología, Patricio. Sí, efectivamente, esa es la primera pregunta que nos hacen. Bueno, ¿y cómo se levanta una encuesta? Esta encuesta, Emanuel, la levantamos el viernes 24 de marzo, bastante reciente. Es telefónica, se hace a teléfonos celulares. ¿Por qué a teléfonos celulares? Porque es la que nos permite llegar al grueso de la población, a diferencia del que utiliza todavía un teléfono fijo en casa. Se decía en su momento que al ser telefónica no llegaba precisamente a lo que tú nos dices a toda la población, que la única manera de tener, digamos, que una radiografía exacta es en campo. Eso es lo óptimo, salir a campo, ir a tocar casa por casa para poder medir. Sin embargo, si queremos hacer un estudio muy rápido que nos dé resultados en 24 horas, el teléfono móvil, el celular, es sin duda pues el más acertado, ¿no? Para poder llegar al grueso de la población. La confianza de esta encuesta, de este sondeo en cuanto a sus resultados. Tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3.10. ¿Qué significa esto? El margen de error puede ser 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo. De hecho, para las elecciones del 21, aquí compartimos encuestas de Poligrama y fue muy cercano a lo que ocurrió. Sí, efectivamente, aunque a veces hay que comentar, hay un votante oculto en ciertos momentos. Cuando se hace bien, con rigor, con metodología, deben de ser acertados los resultados. 8:29. ¿Qué se preguntó en esta ocasión a los tabasqueños, Patricio? Bueno, ya nos acercamos al proceso 2024, la gubernatura, la presidencia, muchos temas, pero todavía no quisimos medir nombres, sino quisimos medir algunos temas que son de interés, simpatía de partidos, el tema de si esperan un gobernador que sea hombre o que sea mujer, el tema de la mayoría, una posible mayoría en el Congreso, y también medimos la alianza PRI-PAN-PRD, que ha sido sin duda un tema fundamental en el país. El Va por México, son las 8:30, de los primeros sondeos que hicieron ustedes en Tabasco, sí midieron a posibles aspirantes, pero la lista creció significativamente y entonces están esperando que una depuración para poder pues sopesar esos nombres. Que se acerquen más los tiempos, incluso que el partido defina, bueno, qué nombres se van a medir. Si en aquella ocasión medimos 6 o 7 nombres, pues hoy serían más de 10. Muchos más. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Entonces, vámonos de lleno con la encuesta, Patricio. Mira, arrancamos con el tema de simpatía de partidos. Le preguntamos a la gente con cuál de los siguientes partidos simpatiza. La pregunta es muy concreta y me adelanto diciendo, Tabasco es el estado más obradorista del país. ¿Lo has reiterado? ¿Esto lo has comprobado en tus anteriores sondeos? Hemos medido en los 32 estados la aprobación del presidente y es Tabasco el número 1. Casi 9 de cada 10 tabasqueños aprueban el trabajo del presidente López Obrador. Así de contundente, 9 de cada 10. Sí, sí, a nivel nacional la aprobación es del más o menos 60-65%, pues en Tabasco se estaría acercando al 90%. Y bueno, esto también se refleja en las simpatías de su partido Morena, quien encabeza esta lista con el 65%. Esto es, en cuanto a la preferencia, ¿Morena está por debajo de la popularidad del presidente? En todo el país, Morena está un poco por debajo del presidente. Un votante que dice aprueba López Obrador, no necesariamente a su partido, pero que de todas formas le permite pues hoy encabezar las listas en casi todo el país. Entonces esto es un fenómeno porque estamos a año y medio de que termine esta administración. Hemos visto a los presidentes cuando ya van en esta ruta de salida que empiezan a perder la presencia, la popularidad y por ello la toma de decisiones. En este caso, al día de hoy, radiografía de hoy, el presidente todavía lo que decida va a imponerse en Morena porque está por arriba de su partido. La simpatía del partido, el éxito o el fracaso del partido depende en gran medida de lo que haga o deje de hacer el presidente López Obrador. Interesantísimo, porque hemos visto cómo en procesos anteriores los candidatos presidenciales asumen este poderío de negociación, decisiones y demás. No va a ser el caso.
se ve otro escenario con un presidente tan bien evaluado, tan popular. Sí, en algunos momentos la pregunta es ¿qué tanto se debería de involucrar el presidente o el gobernador, digamos la cabeza del proyecto? Porque eso también puede afectar por sus negativos. En este caso, pues es el presidente el emblema principal de su partido y por eso lo vemos pues constantemente comunicándole a la gente. Están haciendo mediciones continuamente ustedes en Poligrama. ¿Hay algún otro personaje de la política mexicana que tenga los números del presidente López Obrador? De momento no. De momento no. ¿Quién sería el personaje más cercano? Pues mira, hoy desde Morena son las corcholatas. Hay que hablarlo. Esto es, después del presidente, las corcholatas. Después del presidente, desde el punto de vista del obradorismo, serían las corcholatas, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y también hay que mencionar al mismo Ricardo Monreal. Y desde la oposición hay algunos otros nombres, por supuesto, Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Enrique Alfaro, y pues en la lista del PRI, PAN, PRD, que si aquí hay 10 nombres de Morena, pues habría que hablar de las corcholatas opositoras, que también son como 15 o 20. Que no les gusta que les digan corcholatas. Ellos dicen, no nos confundan con corcholatas, no son los términos que nos gustan. Son las 8:34. Bueno, entonces en esta primera pregunta, contundente la presencia del presidente López Obrador en Tabasco, su aprobación es del 90%. En cuanto al partido, nos decías, Morena también encabeza, con un 63%. 65%. Para hacerlo más sencillo, 6 de cada 10 tabasqueños simpatizan con Morena, con el partido del presidente López Obrador. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se distribuye el resto de los porcentajes? De ahí bajamos a un 7% con el PRI. Estamos pasando del 65% de Morena en el primer lugar a un 7% en la segunda posición con el PRI. Una caída drástica, el PRI al 7%, y me llama la atención el PRD, que era la segunda fuerza política en este estado. Sí, es interesante el fenómeno del PRD en todo el país. Es complicado no solo para en ellos. Tabasco era un bastión en todo el país. Si el PRD era el partido que agrupaba el voto de izquierda, habría que preguntarse si era un voto perredista o era un voto obradorista. En el momento en el que Andrés Manuel genera su propia fuerza política, pues hemos visto que tanto los simpatizantes como la estructura, pues en su gran mayoría se han ido a Morena. ¿Qué vimos en el 2021? Que perdieron registro en varios estados. Sí, corren el riesgo incluso de perderlo a nivel nacional. Ahí habría que plantear qué tanto les favorece la alianza PRI-PAN-PRD con dos partidos que, al menos en discurso, no tienen nada que ver con el PRD. Claro, se contraponen. Son las 8:35. Entonces, ¿está mejor el PRI que el PRD en Tabasco? Pues mira, yo me hubiera imaginado todo lo contrario. Soy honesto. Yo lo que te diré es lo siguiente: entre un 7 y un 4% no hay una gran diferencia. Estaríamos hablando que tanto el PRI, el PAN y el PRD tienen un porcentaje similar. Para hacérselo más sencillo también a la gente, si sumamos los tres partidos, nos da un 15% de simpatías. Por 65% de Morena sería una diferencia de más o menos 50 puntos. Nada que hacer, si incluso toda la oposición se agrupara, no le llega jamás a Morena en Tabasco. No habría nada que hacer con marcas políticas, habría que hacer el planteamiento si algún hombre opositor pues tuviera la capacidad de agrupar este descontento, de dar la batalla, de restarle votos a Morena e intentar ganar. Ahora, háblame de Movimiento Ciudadano, ¿cómo sale en este sondeo? Movimiento Ciudadano tiene una intención del 4%. Similar al PRD. Muy poco, pero pues es bastante similar a los partidos opositores. Todavía, insisto, me brinca lo del PRD porque pues se supone que tienen estructura, ha sido primera fuerza política en el estado, después del 21 segunda fuerza política, tienen un municipio que gobiernan, Paraíso, nada menos y nada más, donde se hizo la refinería, en fin, que brinca considerablemente. Entonces, después del 21 ha venido un en picada el partido en Tabasco. Mira, yo lo que te diría es que muchas veces uno confunde el trabajo territorial, el trabajo político con las simpatías de la gente. Una cosa es tener liderazgos, estar agrupados, generar eventos, pero otra cosa es que la gente en su casa, ese ciudadano despolitizado, que no asiste a ningún evento, diga yo voy con este partido. Quizás con el trabajo territorial te ayudará a sumar unos puntos más, pero eso no significa que la gente en su casa, en sus simpatías, pues vente una propuesta. Lo que en su momento comentaste y han comentado otras encuestadoras, que quien pongan en Tabasco, quien vaya a ser candidato o candidata en Tabasco, gana. Aquí en Tabasco se le ve muy complicado, por no decirles
que no tienen nada que hacer, pero muy complicado a la oposición poder ganar. En Tabasco y en otros estados te diría, hoy Morena como marca política tiene la capacidad de ganar elecciones. Está resuelto y por eso entendemos el jaloneo, la guerra cruenta al interior de Morena. Realmente la oposición no es la oposición de ese partido, sino es lo interno. Para ser interesante lo que ocurra internamente. A mí me gusta decir que hoy en Morena pareciera que la verdadera elección es la interna. Claro. Dicen quienes les gusta la Fórmula 1 que es ganar la pole position, arrancar en el lugar número 1. Ahí probablemente se va a ganar la elección. Es que ahí está la clave, porque quien llegara a ser candidato o candidata, según todo esto que se ha ventilado en las encuestas, en los sondeos que se han levantado, pues en Morena es quien ganaría. Entonces, sin duda, quien gane la candidatura gana. Claro, año y medio, pueden pasar muchas cosas todavía. Sí, por eso yo insisto, hoy el presidente López Obrador es el gran estandarte. Habrá que ir evaluando cómo va cambiando en estos próximos meses para ver si se consolidan en la primera posición o si pudiera haber algún cambio. Se ha escuchado que grupos que han combatido al presidente abiertamente, esto no es ninguna sorpresa ni ninguna novedad, están preparando ya en particular baterías para darle al presidente. El presidente ha estado envuelto en escándalos, o por lo menos le han hecho señalamiento, lo de sus hermanos, etcétera. Sin embargo, ha podido sobrellevar todo eso, y no solamente eso, mantener la popularidad, que eso es algo increíble. Y eso es parte del fenómeno, van ya 4 años. Cuando alguien dice, oye, es que vamos a guardar baterías, pero ¿cuáles baterías? Ya salió lo de los hermanos, salió el tema de los hijos, han habido una serie de escándalos que a cualquier otro presidente o a cualquier otro liderazgo político pues hubieran sido causa de una gran debacle, y vemos cómo el presidente ha ido sorteando poco a poco pues estas eventualidades. Le pasó a Peña Nieto con la Casa Blanca, ¿no? Y tenemos la Casa Gris y no ha sucedido nada, y ¿no? Comparamos Casa Blanca con lo que vivió Peña Nieto con la Casa Gris de lo que en su momento se ventiló de José Ramón, el hijo de López Obrador, y nada que ver en cuanto a la popularidad de los gobernantes. Sí, algo que hemos ido identificando es qué es lo que valora el obradorista en su presidente. No tanto en temas de función pública, sino en su carisma, en sus formas, en su comunicación, en la lucha que encabeza. Y por eso a veces uno dice, bueno, ¿y por qué aprueba tanto la gente al presidente López Obrador? Digo yo, hay que entender al voto obradorista. El voto obradorista que más que morenista, Claro. El voto obradorista. Y lo vemos, el voto obradorista, como gente totalmente identificada al presidente López Obrador. Esto hay una empatía absoluta con el mandatario. Sí, es un voto muy fiel. Hemos ido viendo cómo, a pesar de candidatos muchas veces desconocidos de Morena a nivel nacional, incluso hay ejemplos que Morena no lleva candidato y la pura marca por sí sola logra hacer la diferencia. ¿Qué va a pasar con el presidente López Obrador, que en el 2024 no estará en las boletas, cuando nos han dicho que esto es, digamos, que la clave para ganar o no ganar una elección? Yo creo que la preocupación para la gente en Morena es no esta elección, el día después de la elección. Yo digo, ¿qué va a pasar el primer día después de López Obrador? El primer día sin una mañanera. El primer día en el que ahora sí sean esos liderazgos quienes tengan que mantener pues la popularidad y la fuerza del partido. El presidente o presidenta electa. La institucionalización ahora sí de Morena. El PRD hasta hace unos años era un partido fuerte, era un partido que competía, era un partido que gobernaba ciertos estados, y bueno, hoy a 4 años estamos viendo cómo corren el riesgo de perder el registro, ¿no? El día después de López Obrador, ahí debe de estar el reto de Morena. 8:41, sin duda, tiempos inéditos e interesantes por demás. Seguimos con la encuesta, Patricio. Fíjate lo interesante, y seguimos con esta idea del voto fiel obradorista y de cómo es un comportamiento que pareciera va en bloque. La siguiente pregunta fue, ¿usted está a favor o en contra de que el PRI, el PAN y el PRD formen una alianza que compita por el gobierno de Tabasco en el 2024? Solo había 2 opciones, a favor y en contra. Y ahorita le preguntamos a la gente, ¿simpatizas con Morena? El 65%. Pues el 65% de la gente está en contra de la alianza PRI-PAN-PRD. ¿Cómo crees? Es decir, quien dice yo voy con Obrador, yo voy con Morena, dice no voy con la alianza, rechazo la alianza. En cambio, el 35% restante dice estoy a favor. Esa puede ser una buena noticia para los priistas, los panistas y los perredistas. ¿Por qué? Aunque está muy dividido en simpatías entre todos los demás partidos, dicen estoy a favor de la alianza. Esto es una posibilidad
de que en una elección muy polarizada entre que se quede Morena y no se quede Morena, pues logren agruparse y al menos ya podrían contar con un 35% de votantes que dicen vamos con la alianza. Pero el 35% no les alcanza para un 65% que trae Morena per se. Bueno, pero ahorita hablábamos de un 15%, es decir, poco a poco, para que no todas sean malas noticias, estaríamos hablando de que un 35% dice que se unan, que corran. No significa que vayan a votar por ellos. Significa se pueden unir. Se pueden unir, están a favor, nos gusta, estamos de acuerdo en que hagan esta alianza. Eso es lo que se está preguntando, ¿no? Por ende, podemos interpretar también que quienes están a favor votarían por esa alianza. Que podrían votar por esa alianza, porque si fuera así estaríamos viendo cómo entre el PRI, el PAN y el PRD pues más o menos sumarían en simpatías un 35%. Yo creo que en la medida en la que se acerque la elección, que se polarice aún más el proceso, que incluso veamos los conflictos internos de manera más ríspida, pues es ahí donde quizás la alianza podría crecer un poco en intención de voto, pero otra vez un 65% lo rechaza, es más de la mitad, es muy complicado. 8 de la mañana, 44 minutos. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Patricio Morelos, es socio de esta encuestadora de Nuevo León, Poligrama, que está allá, pero que es nacional esta encuestadora, y ha hecho un sondeo en Tabasco este viernes pasado. Estamos revisando los resultados. Regresamos. Seguimos en esta revisión del sondeo que hizo Poligrama en Tabasco el viernes. Patricio Morelos, cuéntanos. Pues continuamos con la tercera pregunta y es interesante. Le preguntamos a la gente, ¿tú crees que el próximo gobernador o gobernadora debería de tener mayoría en el Congreso? Ese es un tema que se ha puesto mucho sobre la mesa, el tema de los contrapesos, de qué tanto beneficia o afecta el que el gobernador o el presidente también su partido tenga mayoría. Pues mira, el 70% de la gente nos dice que sí, que el próximo gobernador o gobernadora de Tabasco debería de tener mayoría en el Congreso. El control del Congreso. Sí, esto es interesante y creo que hay que plantearlo a la gente que nos escucha. Pues sería muy extraño decir, bueno, yo voy a votar por alguna fuerza política, llámese Morena, PRI o PAN, pero voy a votar en Congreso por otro partido porque quiero que le pongan un control a esa persona. Es bastante, los contrapesos conocidos, ¿no? Es bastante entendible que la gente tenga un comportamiento, digamos, en bloque, ¿no? Voy o con la fuerza obradorista o con la fuerza antiobradorista. Aunque si nos ponemos académicos, pues habría que ver cómo sí, muchas veces es importante tener contrapesos en el legislativo, pues precisamente para tener una discusión y pues no tener el campo abierto. Claro, las 8 de la mañana, 49 minutos, para que no pase lo que está pasando en San Lázaro. Sí, es algo interesante. Lo vieron, los tabasqueños les quedó claro y por eso aquí en Tabasco, que el que gane y tenga el control del Congreso. No, y creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Vicente Fox o de Felipe Calderón, donde no hubo mayoría, pues hubo una parálisis legislativa, es decir, no sucede nada, porque en esta rispidez entre el gobierno federal y los partidos opositores, pues no te apruebo tus propuestas, ¿no? Y ahora, por el contrario, tenemos la experiencia López Obrador, donde sí tiene mayoría, donde han podido avanzar ciertos temas del Ejecutivo, pero donde dice la oposición, bueno, ocupamos un contrapeso, ¿no? Ocupamos ponerte un alto y al menos sentarnos a discutir los temas. Bien, son las 8:50, seguimos. Y cerramos con una última pregunta que creo que sin duda va a generar mucho debate y es, si usted pudiera elegir entre que un hombre o una mujer gobierne Tabasco, ¿qué elegiría? Esa es una pregunta que para muchos puede ser tabú en el país. Se habla mucho de que el mexicano suele ser machista, de que no estamos preparados para que nos gobierne una mujer. Y fíjate el dato, el 56%, poco más de la mitad, dice que nos gobierne una mujer, por un 44% que dice que nos gobierne un hombre. Sorprende, porque nunca ha gobernado una mujer en Tabasco. Sí, esto abre la posibilidad y creo que vale la pena abrirlo al debate. Puede ser la primera vez que una mujer gobierne este estado, que gobierne Tabasco. Ojo, no es tan amplia la distancia, estaríamos hablando de un 56, un 44, casi mitad y mitad. Pero bueno, al menos nos viene a decir, el tabasqueño en este momento está abierto, abre la posibilidad de que una mujer por primera vez pueda gobernar este estado. Qué interesante, esto tendrá que ver con lo que ha remarcado tanto el presidente López Obrador, que en Tabasco no somos conservadores.
Pues bueno, quizás es un primer espacio, una primera oportunidad. Que aquí estamos preguntando únicamente entre hombres y mujeres. Habría que ponerle nombres, ¿no? ¿Qué hombres y qué mujeres? Y es ahí donde podría cambiar un poco las tendencias. Aunque, bueno, significaría mucho si lo pone Morena, el nombre de Morena, por lo que hemos venido viendo y las cifras que ya se tienen de la preferencia electoral de este partido en Tabasco y el efecto López Obrador, lo que genera en la entidad. Sí, ahí habría que ponderar cuál es el factor de decisión de la gente. Puede ser un voto obradorista, puede ser un voto entre un hombre o una mujer, o puede ser el nombre de esa persona. Habría que ver qué va a ser lo más importante para la gente. Bien, pero lo interesante es que los tabasqueños están abiertos a que pueda ser una mujer. Sí, creo que es una buena oportunidad para al menos ponerlo sobre la mesa, que la gente lo discuta. Y bueno, ahora sí que sean los nombres de todos estos aspirantes, de todos los partidos, quienes puedan salir a decir, pues yo me apunto, yo voy, y esta es mi plataforma política. Las 8 de la mañana con 52 minutos. En Morena, si mi memoria no me falla, solo Mónica Fernández Balboa, la senadora, se ha anotado, y en algún momento sugirió Rosalinda López Hernández la posibilidad. De ahí en fuera no ha habido otra mujer que se apunte. Morena, en cambio, sí, muchos hombres anotados para esta posición. Pues si nos están escuchando más mujeres con la intención de anotarse en la lista, pues bueno, al menos un 56% de la gente dice podría ser una mujer. Y bueno, insisto, estamos hablando únicamente entre hombres y mujeres, y hay que ponerle nombres para ver si pudieran cambiar estos números. 8 de la mañana, 53 minutos. Estas han sido las preguntas que hicieron el viernes. Nos explicaban la metodología. ¿Cuál fue la muestra? Porque seguramente van a empezar diciendo, bueno, ¿a cuánta gente abordaron para tener este resultado? Mira, siempre que uno presenta una encuesta, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta. Todo esto depende, pues finalmente, de los resultados. A mí me gusta decir que esto es estadística, son matemáticas. Se hicieron 1000 casos de manera telefónica. ¿No son pocos la muestra? Mira, pareciera que son pocos, sin embargo nos dice la estadística que mientras el muestreo esté bien hecho, se considera a los hombres y las mujeres, cómo se distribuye la población en cada uno de los municipios, en la edad, en la escolaridad, puede ser una película, una foto, pues bastante cercana a lo que opina la gente. ¿Cómo determinan a qué teléfonos marcar? Es completamente aleatorio. Digamos que hay una lista enorme de teléfonos, marcamos de manera aleatoria y siempre tenemos que cumplir con estas cuotas, como te comento, dónde vives, eres hombre o eres mujer, tu edad, tu escolaridad, y de esta manera nos acercamos lo más posible a cómo está distribuida la población. 8 de la mañana, 54 minutos. Así las cosas en Tabasco, esta radiografía que presenta en telereportaje Poligrama, esta casa encuestadora. Aquí está Patricio Morelos, uno de los socios de esta casa encuestadora. Ahora, el efecto, Adán Augusto López es el secretario de Gobernación y una de las corcholatas. ¿Va a influir, Patricio, en la elección del 2024? Ya hablamos del presidente, pero ¿del secretario de Gobernación? Sin duda va a influir. Yo creo que no va a ser lo mismo la elección a la gubernatura con un Adán Augusto como candidato a la presidencia que sin un Adán Augusto en la boleta. No sería lo mismo con un Morena agrupado a nivel nacional que con un Morena dividido. Sin duda va a influir mucho el papel que juega el secretario de Gobernación, que bueno, lo vemos todos los días generando esfuerzos pues para encabezar esta candidatura. Las encuestas han determinado, han señalado que es el que tiene mayor crecimiento. Sí. Sin embargo, todavía tiene distancia entre los dos primeros, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Sí, hay una brecha que tiene que alcanzar, que tiene que seguir avanzando. A ver, desde el día 1 del gobierno de Andrés Manuel se hablaba de Claudia y de Marcelo. El secretario, cuando deja la gubernatura y asume la CEGOP, pues ha ido en constante crecimiento. Evidentemente es quien tiene mayor espacio para crecer, dado su nivel de conocimiento y también su calidad de opinión. ¿Le podría dar tiempo? Pues el tiempo apremia. Yo creo que cada vez nos acercamos más. Viene ahora 2023 con Coahuila y el Estado de México, y es por eso que, bueno, lo vemos visitando gobernadores, encabezando estas reformas del presidente que le permiten hacer este intento por crecer
en la famosa encuesta de Morena. Fíjate, las encuestas de aspirantes a la presidencia serán encabezadas en un plazo de 2 meses por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que ha tenido un crecimiento inédito y hoy goza de presencia nacional. Eso señala el secretario de Gobierno de Tabasco, Guillermo del Rivero. Y es que fue cuestionado sobre lo que dijo aquí en Telereportaje el titular de Fonatur, Javier May, aspirante al gobierno, que apoyará a Claudia Sheinbaum porque a López Hernández no lo ubican en el país. Vamos a revisar lo que dijo del Rivero. Diría el clásico, yo tengo otros datos y son datos que están a la vista de las y los mexicanos, en el sentido de que el crecimiento que ha tenido el licenciado Adán Augusto López Hernández creo que es un hecho inédito e histórico. Un personaje político con la presencia que hoy tiene a nivel nacional y con esa rapidez con la que ha crecido, pues yo creo que prácticamente en un par de meses estoy cierto que va a encabezar las encuestas él, y su presencia nacional pues se lo da, por un lado, el solo hecho de ser secretario de Gobernación, pues digamos es el segundo a bordo del gobierno federal, es el puesto más importante dentro del gabinete. En los casi 2 años que ya lleva al frente de ese cargo, ha hecho algo inédito y, como dice el señor presidente, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Del Rivero dijo respetar la postura de May, aunque insistió que sus argumentos para apoyar a Adán Augusto López están a la vista de todos. ¿Coincides? Yo creo que Adán Augusto está haciendo todo el esfuerzo posible para crecer en nivel de conocimiento. Creo que hoy ese es el gran reto que él enfrenta. Y bueno, el tiempo dirá, vemos una tendencia a la alza. Ya habrá que ir midiendo, sobre todo después de la elección de Coahuila y el Estado de México, para ver si se cierra esa brecha. Y pues podríamos plantear que quizás Adán Augusto pudiera suceder a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tienes datos de cómo van las cosas en Coahuila y el Estado de México? Sí, aún no hemos publicado, justo en estos días vamos a publicar Edomex y Coahuila, pero sí te puedo adelantar algo. En el Estado de México hay un ambiente muy favorable a Morena. La maestra Delfina Gómez, que ya fue candidata en su momento, que quedó cerca, recordarás pues todo el jaloneo que se dio con Del Mazo en su momento. Y bueno, en Coahuila, que va un personaje muy cercano a Ricardo Monreal. ¿Y por qué es importante hablarlo? Por 2 temas. Uno, Coahuila y el Estado de México son los últimos 2 estados donde nunca ha perdido el PRI. Desde que hay elecciones, nunca ha perdido el PRI estos 2 estados. Y segundo, el Edomex como joya de la corona. 1 de cada 10 votos de este país sale del Estado de México. Es decir, la importancia política es fundamental. Entonces, en el Estado de México, ambiente favorable a Morena, a la maestra Delfina. En cambio, sucede algo curioso en Coahuila, donde hay una 4T muy dividida. Va a estar Armando Guadiana por Morena, Ricardo Mejía por el PT y Lenín Pérez por el Partido Verde. Es decir, esta famosa alianza está bastante fracturada, mientras que el PRI PAN-PRD con Manolo Jiménez, pues pareciera que hoy encabeza las preferencias. Podríamos hablar en este momento una para cada quien. Una para cada quien, pero hablando de que el PRI es el que encabeza en Coahuila. Sí, el PRI es quien encabeza y además... Van en la alianza, perdón, pero es candidato del PRI. Sin duda, candidato del PRI, y hay algo interesante, hay un fenómeno interesante en Coahuila. El PRI ha logrado ganarle a Morena ya con López Obrador en la presidencia en este estado. Pareciera que es un priismo distinto, muy ajeno al nacional, que bueno, sabe ganar elecciones. Pero ya se concentra exclusivamente en Coahuila. ¿Lo vemos así? Pues ya no hay en otro estado un fenómeno como lo estamos viendo en Coahuila. No, y si logran ganar, pues el prismo coahuilense se empoderaría mucho. En esta ruptura que hay en el PRI a nivel nacional, claro, pues bueno, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se convertiría pues en un emblema, ¿no?, de este partido a nivel nacional, sobre todo en la negociación con el PAN para lo que pueda venir. Las 9 de la mañana en punto, sin duda, ahí el PRI tendría su bastión. El bastión priista sería el último bastión, podría ser Coahuila, ¿no? Porque ya, y como bien lo dices, con López Obrador en las boletas, no han podido en Coahuila. Y todo se vislumbra a que el PRI gane con la alianza este estado. Sobre todo con esta ruptura, ¿no? Insisto, sobre todo de 2 candidatos, de Armando Guadiana y del ex subsecretario Ricardo Mejía. Son 2 retos. Uno, decir, yo soy el que le puede ganar al PRI. Y segundo, yo soy el candidato de López Obrador, un poco como pasó en San Luis con Ricardo Gallardo, quien gana por el Partido Verde y le dijo al morenista, vota por mí. Se ha dicho que Guadiana es muy mal candidato.
Pues mira, Guadiana ya compitió por la gubernatura, ya compitió por la alcaldía de Saltillo y no han sido los mejores resultados. En cambio, Ricardo Mejía pues ha venido haciendo una serie de esfuerzos, pues intentando un poco convertirse a través del PT en el candidato del presidente. Habrá que ver quién le dé el apoyo. ¿Ves que los Moreira tienen todavía el control de Coahuila? Mira, yo creo que aunque los hermanos Moreira siguen trabajando en Coahuila, hay un gobernador que ha hecho un trabajo importante y un candidato, Manolo Jiménez, que bueno, viene de ser alcalde de la capital, viene también de ser secretario de Desarrollo Social y creo que un poco trabajando desde la oscuridad, ¿no? Es carismático. Y si comparas a uno y otro, a Guadiana y a Manolo, pues se ven de inmediato las empatías. Sí, Manolo, un candidato muy joven, un candidato carismático, con experiencia, que ha venido trabajando. A ver, hay que decirlo, tiene 5 o 6 años trabajando su candidatura a la gubernatura y pareciera que hoy los números lo favorecen. Las 9:01, vamos a la pausa, seguimos platicando con Patricio Morelos, él es socio de la encuestadora Poligrama. El presidente López Obrador ha anunciado un plan C para su reforma electoral. Volvemos. El plan C que ha anunciado el presidente López Obrador esta mañana, pero antes del plan C vamos con el plan B. La batalla jurídica del INE contra el plan B de la reforma electoral aún no ha concluido, eso advierte el consejero presidente Lorenzo Córdoba, que está por irse, hizo su gira por Estados Unidos y bueno, ya está a días de dejar este instituto. El INE ha tenido que emprender una defensa jurídica del orden democrático y constitucional que se ha visto amenazado por una reforma electoral, el llamado así Plan B, que pone en riesgo las capacidades institucionales de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país. Una batalla jurídica que aún no concluye, pero que en las semanas recientes ha permitido una serie de resoluciones judiciales muy importantes para preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas en nuestro futuro. Bueno, eso dice Lorenzo, todavía no está concluido el plan B, sin embargo el presidente ya habla de plan C. Las 9:06, la suspensión otorgada por la Corte al plan B de la reforma electoral promovida por el presidente López Obrador obedece a intereses fácticos de lo más rancio, del conservadurismo. Eso es lo que ha afirmado el representante de Morena ante el INE, Mario Yergo. Vamos a esperar, no es un asunto definitivo, vamos a esperar el desarrollo de este tema. No hay un tiempo determinado, simple y sencillamente pues por ser un tema que está en el debate nacional, nosotros confiamos en que pronto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia conozca y se pronuncie. No hay ninguna inconstitucionalidad en esta reforma y nos queda claro que bueno pues hay intereses fácticos en este país, sobre todo lo más rancio del conservadurismo que se ve afectado en sus intereses y que se sienten dueños del órgano electoral y desde luego los propios consejeros. Bueno, pues ellos, Morena, el representante electoral ante el INE, no hay inconstitucionalidad, argumentan, es lo que han dicho una y otra vez. Y bueno, aquí en este caso Mario Yergo y otros actores han dicho los intereses fácticos de lo más rancio del conservadurismo. Por cierto, la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará la decisión del ministro de la Corte, Javier Lainez Potisek, que admitió a trámite y suspendió la aplicación del denominado Plan B de la reforma electoral. En un comunicado, la Presidencia de la República menciona que el Ejecutivo Federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano. De hecho, el presidente López Obrador se ha referido a este asunto del ministro Javier Lainez Potisek. Dice, se extralimitó. Vamos a verlo a Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que dijo? Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber
interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes. Pero en realidad eso fue lo que hizo. Las 9:09, pues ahí el tema. De hecho, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la resolución de la Corte al admitir el amparo interpuesto por el INE en contra del Plan B de la reforma electoral parece un activismo judicial de uno de los ministros. Esto es también la guerra y la confrontación con la Corte. Son las 9:09 y el presidente, después de todo esto, ha salido hoy y ha dicho que hay un plan C. Hay un plan C. Que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. ¿El plan C del presidente, Patricio? Pues un poco de lo que hemos ido platicando, ¿no? La polarización que hay en el país, pero sobre todo la influencia de lo que dice el presidente Andrés Manuel sobre sus simpatizantes. Yo creo que ahí está la clave para entender todo esto. Las 9:10 a.m. Sale Lorenzo Córdoba, algunos dicen pero muy desgastado. ¿Tú cómo ves la salida de Córdoba y Murayama? Mira, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas. Desde el simpatizante obradorista, pues hoy Lorenzo Córdoba se ha convertido en el enemigo número uno del movimiento. En cambio, para el opositor, pues pareciera que Lorenzo Córdoba se está convirtiendo en este emblema del contraste contra Andrés Manuel. Digo yo, si Lorenzo no estuviera impedido para competir a la presidencia, yo creo que la alianza incluso lo hubiera considerado como uno de los principales aspirantes. Las 9:11 a.m. Lili Téllez ha publicado un video, sale y dice: quiero ser presidente de México para unir, cuidar y modernizar a nuestro país. Mucha gente me pregunta si quiero ser presidenta de México. Por supuesto. Quiero ser presidenta y también presidente. Presidente para que lo entiendan todos estos que se creen que el país es de su propiedad. Y presidenta por todas las personas que quieren que alguien piense, una y cuide al país como mujer desde la presidencia de México. Quiero ser presidenta porque ya basta. Y aunque esa razón sería suficiente, hay más. Quiero ser presidente porque yo fui parte de Morena. Yo fui de las que se entusiasmó con la llegada de este gobierno a la presidencia de México. Yo fui senadora con Morena y me decepcionaron igual que decepcionaron a muchos. Por eso me salí de Morena, porque los conozco desde dentro, sé lo que están haciendo mal y tengo claro cómo corregirlo. México necesita un doble esfuerzo para levantar lo que han destruido. Por eso quiero ser presidenta y presidente de México. Lo que dice Lili Téllez, que había estado desaparecida después de, pues, ¿qué será? Me parece uno de los personajes, junto con la señora Rabadán y Xóchitl Gálvez, pues más confrontativas, ¿no? Hemos visto una Lili Téllez retadora, a veces hasta grosera, ¿no? En sus expresiones y señalamientos. Y ahora la vemos con una muy buena producción. Vemos el video, perfecta la iluminación, todo lleva un simbolismo, cómo está vestida, en dónde y tal, en un mensaje a la nación diciendo: quiero ser presidente por tales circunstancias. Lili Téllez entendió muy bien el modelo comunicacional del presidente López Obrador. El ser confrontativo, el ser directo, el a veces utilizar conceptos, palabras que utiliza la gente. Y bueno, Lili Téllez desde la oposición, como dices, en esta rispidez, pues le dice a todo ese descontento al gobierno actual: pues yo puedo encabezar esta fórmula. Y bueno, hay que decirlo, ha ido creciendo y se ha ido posicionando como una de las principales corcholatas opositoras. Ahí la pregunta sería, para los nombres que tienen más tiempo intentando ser presidente, presidenta, pues ¿qué pasa que Lili Téllez hoy pareciera ser una alternativa competitiva en sus números? Por ejemplo, Krill.
Sí, por ejemplo, Krill, que viene de ser secretario de Gobernación, presidente del Congreso, pero que es un político muy político. ¿Por no decirle conservador? Sí, e intento que lo entienda la gente. Es muy político, utiliza conceptos muy complicados, muy técnicos, muy técnicos, que se necesitan desde el Congreso, pero de eso a encabezar un proyecto ciudadano, pues le complica mucho la carrera. Esto es, Lili Téllez tiene mucho más cualidades para ser empática con la sociedad, con los ciudadanos, que el propio Krill. Y ahorita dabas 3 nombres, Lili Téllez, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, que bueno, a sus formas han ido encabezando este descontento y por eso es que sus videos pues son los que más se comparten, ¿no? A diferencia de estos super personajes que tendría la oposición. Que de hecho estas 3 mujeres, desde mi punto de vista, no sé si coincidas, Patricio, han roto con las formas de los panistas, siempre jamás estridentes, y ellas son estridentes. Por eso insisto, han entendido demasiado bien el modelo Andrés Manuel López Obrador de la comunicación. Yo a veces le digo a quien simpatiza con la oposición, bueno, tú criticas las formas del presidente, pues un poco son las mismas formas, con otro concepto, dirigido a otro público. ¿Le ves posibilidades a Lili? Yo creo que va a ser muy complicado que ella pueda ser la candidata de la oposición por la parte política de negociaciones. Sin embargo, creo que hoy en sus números es de los nombres más conocidos y eso la va a ayudar a estar al menos en la mesa de la negociación. 9:15. Cabeza de Vaca también levanta la mano. Regresamos con eso en breve. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se declaró aspiracionista rumbo al proceso electoral de 2024. También salió un spot, y en un spot salió de 2 minutos 18 segundos y dijo que sus pretensiones de ser el abanderado de su partido a la presidencia de México las tiene vigentes. Estamos a tiempo de fortalecer esa confianza de la gente, entre nosotros mismos, de todos aquellos que estamos decididos a darle rumbo y dirección a México, para garantizar un futuro próspero de oportunidades para las presentes y futuras generaciones. Estoy plenamente convencido que somos muchos, pero muchos más, la gente buena y bien nacida, que aspira a una mejor calidad de vida que aquellos cuantos que quieren seguir sembrando odio y rencor en México. Me declaro abierta y públicamente como una aspiracionista, al igual que tú y que millones de mexicanos que aspiramos a tener un México lleno de oportunidades, un México de desarrollo y de empleos para nuestra gente, un México seguro y en paz, un México donde se respete la libertad de ideas, de pensamiento, pero sobre todo la libertad de expresión. Las 9:19 y dicen, sale Cabeza de Vaca para blindarse. Tiene claro que no tiene posibilidades, pero por todo su proceso legal, lo que ha pasado en Tamaulipas, etcétera, bueno, pues todo eso lo hace salir y decir quiero, para que si siguen estos procesos o se sumen otros, pueda él decir, es político, como quiero ser presidente y voy a ganar, entonces por eso me persiguen, Patricio. El caso Cabeza de Vaca es muy interesante. Creo que ha sido de los pocos gobernadores, Emanuel, que se ha atrevido a intentar ganar la Morena. Si revisamos un poco los últimos procesos electorales, vemos a gobernadores opositores que, como dicen, no meten las manos. En cambio, el gobernador Cabeza de Vaca intentó mantener el gobierno. Bueno, las hostilidades son claras con el actual gobernador Américo Villarreal. Y como bien dices, un poco en esta lucha nacional, pues intento posicionarme como un emblema de la oposición para complicar el proceso legal. Bien, la lista de panistas que buscan abanderar al bloque opositor por la presidencia están también Damián Cepeda, Juan Carlos Romero Hicks, Santiago Krill, Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que por cierto destapó el presidente López Obrador, Lili Téllez, a la que acabamos de escuchar, y el propio Ricardo Anaya. Ahí está la lista, no, tampoco es tan pequeña, Y quizás agregaría a Margarita Zavala, que bueno, quizás hay que tenerla todavía por ahí, por el presidente después Calderón. De todo el escándalo en que está envuelto Calderón por el tema de García Luna. Sin duda el calderonismo viene sufriendo, pero bueno, si bien ellas la ponían en las encuestas a la presidencia o a la jefatura de la Ciudad de México, pues hay que seguir considerándola en la lista. Preguntan, ¿medido el caso de Margarita después de todo lo que se ha dicho de Calderón y García Luna? Después de la sentencia que ha tenido el exfuncionario calderonista. No hemos medido específicamente el tema de Margarita Zavala, pero sí creció el obradorismo justo en esos días.
Esto ¿tiene relación lo de García Luna con el crecimiento del obradorismo? No, por supuesto, si el gran enemigo del presidente prácticamente en estos 4 años fue Felipe Calderón, y que el presidente puede evidenciar un acto tan fuerte como pues consolidó el voto de Andrés Manuel y sí afectó sin duda alguna pues las preferencias del PAN y específicamente del calderonismo. Las 9:21, el exdirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, acusó que Morena busca hacer trampa en la selección de los nuevos consejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral. Sacó un video de 5 minutos y medio donde realizó una reflexión sobre la forma en la que a su parecer Morena está tejiendo lo que denominó el Plan C para apropiarse del INE. Quedan 92 finalistas, pero ahí viene la trampa mayor. 20 de esos son 100% leales a Morena. Entonces el paso final es que van a escoger esos 20 nombres que son 100% de Morena y los van a dividir en 4 grupos de 5. Imagínate 4 cajitas. Cada cajita va a tener adentro el nombre de 5 personas. ¿Y cuál crees que es el último paso? Por sorteo van a sacar un nombre de cada cajita. Y dicen los de Morena que eso garantiza que va a ser a la suerte. O sea, creen que somos idiotas. Resulta que todos los nombres adentro de las cajitas van a ser de Morena. Entonces, el nombre que va a salir va a ser 100% de Morena, incluyendo a quien ocuparía la presidencia del INE por 9 años. El caso de Anaya, Patricio. Ricardo Anaya pasó de ser un posible presidente de México pues a tener que estar grabando una serie de videos que le han complicado mucho pues mantenerse vigente en la política nacional. Hay algunos nombres a quienes ya hemos ido mencionando el día de hoy que van a las marchas, que están en los eventos. En cambio, pues Ricardo desde Estados Unidos, a través de una serie de videos, ha intentado mantenerse vigente. Y te lo voy a decir, sigue siendo competitivo. ¿Por qué? Porque es el más conocido. Es quien viene de tener spots, quien viene de tener panorámicos en todo el país. Pero bueno, quizás su gran reto es cómo decirle a la gente, yo puedo repetir y ahora sí puedo ganar. ¿Crees que regrese al exilio? Lo veo muy complicado, sobre todo si los números no favorecen a la alianza PRI-PAN-PRD. ¿Y hasta ahora los números? ¿Cómo van a esta alianza a nivel nacional? Pues lo hemos ido viendo, se ve una tendencia favorable a Morena. Habría que analizar los estudios, pero entre 15 y 20 puntos, que la gente podrá decir es mucho o es poco. En un proceso electoral es mucho, porque además hay que entender algo, Emanuel, y que yo lo comento. Vienen además 9 gubernaturas, la renovación de todo el Congreso y del Senado, 30 de 32 estados. ¿Quiénes van a ser esos nombres de la oposición? ¿Quién va a ser esa corcholata opositora? Pero ¿quiénes van a ser sus 9 candidatos, candidatas a las gubernaturas, a todos los espacios? Porque se tiene que hacer un bloque que intente ganarle a Morena. Yo por eso insisto, ¿quiénes van a ser esos nombres? Las 9 de la mañana con 24 minutos, Ángel Díaz habla y pregunta, ¿quién paga esas encuestas, el gobierno o un particular? Refiriéndose a las que levanta Poligrama. No, las pagamos nosotros. Si revisan nuestras redes sociales, todas las semanas estamos publicando números. Y hay que decirlo, algunos que favorecen a cierto partido, en otro estado favorecen a otro partido. Al final una fotografía una encuesta es la fotografía de un momento. Este es el momento que se vive hoy en Tabasco. ¿Quién lo paga? Lo paga Poligrama. ¿Cómo se financia Poligrama? Pues bueno, nosotros tenemos clientes dentro y fuera de México, tanto de la iniciativa privada como clientes públicos, en los cuales ayudamos para la toma de decisiones. ¿Para qué sirve una encuesta o para qué debería de servir una encuesta? Para ayudarle a una persona, a un grupo, una institución a tomar decisiones informadas. De hecho, estos números son gratis, ya los pusimos sobre la mesa. Ojalá le ayuden a alguien a tomar decisiones informadas. Las 2 de la mañana, 25 minutos, interesantísimo. Hoy tendrás una plática con estudiantes en la universidad, cuéntanos. Efectivamente, hoy a las 12 vamos a estar en la Universidad Juárez, platicando con estudiantes de Derecho, de Ciencias Sociales, de estos temas un poco, democracia, comunicación política, elecciones, pues en este afán de seguir el debate y de seguir informando. Las 9:26, pues mucha suerte, éxitos, Patricio, y yo agradezco mucho que hayas venido a la cabina de telereportaje a compartir toda esta información. Muchas gracias, Manuel, y seguro que nos seguiremos viendo por acá. 9:26 es Patricio Morelos, es el socio de esta casa encuestadora Poligrama. Las 9:26, hago pausa, regreso con más.